Y te queremos en el pulso. ¿Usted es consciente de eso, Iván? Le entregué el programa con 475.000 oyentes. En el ECAR ha perdido casi la mitad de los oyentes. Déjate usted saber que lo que labramos Peláez y yo durante 16 años se haya caído de esa manera. Estamos contigo. Quédate en casa. Somos Colmundo, la radio que te acerca. Vía Pública, el programa que mejor interpreta la actualidad y las noticias. Vía Pública, una mirada a lo que sucedió en la mañana y la tarde. Una proyección a lo que será el nuevo día. De lunes a viernes 3 a 5 de la tarde. Dirige Juan Carlos Ramírez Solano. ¿Y cuál es el plan del domingo? Pues sintonizar Colmundo Radio de 10 a 12 del día. Compartir en familia. Serenata colombiana. Cantar de brisa del río, hay que asmentear tu corazón. Mientras dure la cuarentena, disfrutemos de 2 horas con lo mejor del folclor colombiano. En Baranoa me quedaré, porque esta es tierra de bellas mujeres. En Baranoa. Un recorrido musical con nuestros aires nacionales. Presenta Guillermo Borges por Colmundo, la radio que te acerca, te alegra y te divierte. Yo la conocí una mañana que llegó en avión a mi tierra y cuando me la presentaba. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Este es su programa Aprende en Casa en su emisión radial. Es un programa producido y dirigido por la Secretaría de Educación del Distrito. Mucha atención porque con el programa de hoy damos inicio a la celebración de la Semana Distrital Ambiental 2020, Bogotá, capital de la biodiversidad. Porque para la Secretaría de Educación Distrital, la educación ambiental es una prioridad y en el marco del Plan de Desarrollo Distrital, un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI, se está comprometida con el fomento de acciones de reconocimiento, apropiación y protección de la biodiversidad. Por ello, hoy iniciamos una serie de 3 programas donde analizaremos desde diferentes perspectivas las problemáticas relacionadas con la biodiversidad. Para empezar, hablaremos sobre el cambio climático y sus efectos, una problemática que constituye la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad y que además involucra cada vez más a las nuevas generaciones. Los invitamos entonces a escuchar la intervención de Dante Vergara en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dante es un niño de 11 años de Chile, quien hace una interesante reflexión sobre el momento coyuntural en el que estamos respecto al cambio climático. Escuchemos. Buenos días. Agradezco la oportunidad de participar en este aniversario tan importante para los derechos de los niños y niñas de todo el mundo. Como deben saber, en mi país, Chile, hemos pasado por momentos muy tristes y difíciles, pero finalmente los adultos decidieron ponerse de acuerdo para crear reglas más democráticas que beneficien a todos y no solo a unos pocos. Desde pequeño subo cerros con mi papá y siempre nos asombramos con la belleza que nos rodea. Desde el insecto más pequeño hasta los enormes glaciares de la cordillera de los Andes. Y he podido observar con mis propios ojos cómo el cambio climático afecta a nuestro entorno natural. Mi lema es que para proteger la naturaleza debemos conocerla. Y eso nos llevó a crear un canal de YouTube y compartir nuestros descubrimientos. Así llegué a ser un pequeño comunicador que busca sacar la voz por el medio ambiente, participando en actividades de ciencia, en programas educativos y culturales, y este año difundiendo la acción climática como embajador de la COP25. Desde aquí vengo a expresar mi preocupación y a hacer una solicitud. Muchas veces los temas del medio ambiente y del cambio climático son postergados porque hay cosas más urgentes que resolver, y me preocupa que muchos adultos lo sigan viendo así. El problema del cambio climático es muy grave y los niños y niñas tenemos algo que decir, porque somos nosotros los que vamos a heredar un mundo cada vez más enfermo. Sin un medio ambiente saludable, todos nuestros derechos se ven amenazados.
El cambio climático no tiene fronteras y nos afecta a todos los seres vivos de la misma manera. Por eso el problema se debe enfrentar con el compromiso de todos. Quiero pedir que todos los países reconozcan formalmente el derecho a un medio ambiente sano, al aire limpio, al agua potable, a los alimentos sanos, a un clima estable y a una biodiversidad y ecosistemas saludables. Los estudios científicos son muy claros. Estamos en el límite para que el cambio climático sea irreversible y que la humanidad entre en la categoría de especie en peligro de extinción. Hoy, y no mañana, es tiempo de actuar. Gracias. Una reflexión muy clara, muy puntual y una petición de igual manera muy clara la que nos hace Dante. Pero para profundizar más sobre este tema nos acompaña en la mañana de hoy Alexandra Caiman. Ella es bióloga con maestría en biociencias aplicadas a la salud y quien trabaja en la Secretaría Distrital de Salud, en la subred Centro Oriente, en la línea de cambio climático. Empezamos el diálogo con nuestra invitada, ¿les parece? Alexandra, bienvenida a Aprende en Casa. Alexandra. Bueno, voy a consultar a mi máster si tenemos algún inconveniente con la comunicación con nuestra invitada del día de hoy. Como les decíamos, vamos a empezar el día de hoy con una serie de 3 programas que tendrán que ver con todo nuestro tema climático con relación al inicio de la Semana Distrital Ambiental 2020, Bogotá, capital de la biodiversidad. Vamos a ver si ya hacemos contacto con Alexandra Caiman, nuestra invitada en esta mañana. Alexandra, buenos días, bienvenida. Por la invitación. Bueno, te estoy escuchando entrecortado, pero vamos a tratar de iniciar nuestro diálogo y inicialmente quiero consultarte ¿qué es el cambio climático? Sí, qué pena contigo, es que no te escucho, discúlpame. Te estaba consultando cuál es o cómo podemos explicarle a todos nuestros oyentes, a nuestros niños, niñas, a la comunidad educativa, ¿qué es el cambio climático? No tengo el retorno de Alexandra, pero Máster, ¿me puede comentar si estamos al aire con la respuesta de Alexandra o es un inconveniente mío en la recepción de la comunicación? Bien, estamos en el inicio de nuestro proceso, lo que será estos 3 programas con motivo de la celebración de la Semana Distrital Ambiental Bogotá, capital de la biodiversidad. En el marco del Plan de Desarrollo Distrital, un nuevo contrato social ambiental para el siglo XXI, la Secretaría comprometida a fortalecer acciones para la protección de nuestra biodiversidad. Alexandra consultaba qué es el cambio climático, ya nos lo va a explicar y por supuesto tendremos una serie de 3 programas. Estaremos el próximo lunes y el próximo miércoles encontrándonos de nuevo con este tema tan interesante y con profesionales de diferentes entidades que nos estarán dando a conocer sus puntos de vista y nos están dando recomendaciones para que desde casa sigamos este trabajo con todos nuestros niños y que tengamos la posibilidad de regresar al colegio, de desarrollar los diferentes temas. Estoy atento a que el máster me diga si hemos restablecido comunicación con nuestra invitada. Tenemos 3 contactos diferentes para que utilicemos alguno de ellos y podamos regresar, por supuesto, con la comunicación y que podamos desarrollar de la mejor manera nuestro tema del día de hoy. Entre tanto, yo les comento que el cambio climático corresponde a un cambio de clima que causan directa o indirectamente las actividades humanas, actividades que alteran la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variación natural del clima, observada durante periodos de tiempo comparables según la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es firmó en 1992. Debemos entender también que actualmente enfrentamos una serie de modificaciones en el clima
Según estudios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM, se conllevan a que se produzca un aumento progresivo de la temperatura aproximadamente de 2 grados centígrados en toda Colombia al año 2010, lo que generará un incremento en las lluvias en algunas regiones y la disminución de la precipitación, lluvia, llovizna, granizo, entre otras, siendo la zona más afectada la región de la Orinoquía, donde se podrían presentar escasez de lluvias, produciendo problemas para la agricultura y para la ganadería. Nuestro máster está haciendo los esfuerzos necesarios para volver a conectar a nuestra invitada, Alexandra Caimán, que pues, nos acompaña en el día de hoy abriendo este ciclo de 3 programas que tienen que ver con la biodiversidad. Ella es funcionaria de la Secretaría Distrital de Salud de la Surrep Centro Oriente. Trabaja en la línea de cambio climático. Vamos a ver si ya hemos restablecido comunicación con algunos contactos. Tenemos 3 contactos diferentes para que por favor en alguno de ellos tengamos el contacto con nuestra invitada. Pero ¿cuáles son los efectos del cambio climático? Debemos señalar que las consecuencias del cambio climático son numerosas, pero entre ellas pues el incremento en la lluvia es uno de ellos. Alexandra. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente, ahora sí. Muchas gracias. Qué pena. Bien, bienvenida y cuéntanos por favor, ¿qué es el cambio climático? Bien, te cuento. El cambio climático corresponde a un cambio de clima que causa directa o indirectamente las actividades humanas. Estas alteran pues la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variación natural del clima observada durante periodos de tiempo pues comparables. Esto según la Convención del Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en 1992. Actualmente enfrentamos una serie de modificaciones en el clima que según estudios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, el IDEAM, conllevarán a que se produzca un aumento progresivo de la temperatura aproximadamente 2 grados Celsius en toda Colombia, esto al año 2100, lo que generará pues un incremento en las lluvias en algunas regiones y disminución de precipitación pues en otras, digamos lluvia, llovizna, granizo, y esto siendo pues la zona más afectada del país, la región de la Orinoquía, donde se podría presentar escasez de lluvias produciendo problemas para la agricultura y la ganadería. Y pues ya estamos viendo algunos de esos efectos. Alexandra, ¿cuáles son los impactos en la salud humana con relación al cambio climático? Bueno, en cuanto, digamos, vamos a hablar de Bogotá. Nosotros tenemos con la Secretaría Distrital de Salud la línea de cambio climático y las redes del distrito vienen adelantando desde el año 2010 diferentes investigaciones las cuales se enfocan en determinar la posible relación que puede existir entre las enfermedades, el clima y los fenómenos pues, de variabilidad climática. Así, de esta forma se cuenta con diferentes boletines publicados que ustedes pueden encontrar en el link de cambio climático del portal de salud ambiental, saludambiental.saludcapital.gov.co. En ellos se analizan temas como la relación entre las enfermedades respiratorias y clima, el comportamiento de la radiación ultravioleta en Bogotá, el comportamiento de enfermedades vectoriales como dengue, malaria, que son atendidas en Bogotá de procedencia de otros municipios, la relación de los eventos climáticos extremos y el clima, además del seguimiento a leptospirosis, que es una enfermedad zoonótica que ha venido en aumento en los últimos años y que pues lamentablemente al ser confundida con otras enfermedades febriles tiene subregistros. También hemos creado una metodología para el cálculo del índice de vulnerabilidad en salud por variabilidad climática en Bogotá, el cual incluye variables como clima, que tenemos lluvia, temperatura máxima, salud, donde pues se hace el énfasis en enfermedades respiratorias, eventos climáticos extremos de frecuencia y damnificados, dependiendo pues de estos eventos climáticos, y el índice de pobreza multidimensional. De esta forma se generan mapas anuales con la calificación de índice en una escala de bajo, medio y alto, dependiendo,
encontrando que los años de mayor vulnerabilidad coinciden con años donde tenemos el fenómeno de la niña y de años lluviosos. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es evaluar la capacidad de adaptación que tiene la ciudad y sus habitantes frente a estos constantes cambios. Y se tiene en cuenta que la capital, pues, nos habremos dado cuenta que tiene diferentes microclimas, ¿cierto?, que afectan, pues, a la población en general. Adicional a todo lo que te acabo de contar, viene problemas de seguridad alimentaria y el recurso hídrico, que son las variables que mayor riesgo representan para Bogotá. A esto le vamos a sumar otras 4 variables dentro lo que hace que pues la ciudad esté en el número 1 del escalafón de ciudades con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático en cuanto a los impactos de salud. Aquí pues entre estos impactos habrá mayores riesgos de aparición de vectores y zancudos transmisores de enfermedades tropicales como el Zika, el chikungunya, la malaria, el dengue. En cuanto al hábitat humano, tenemos que la condición de algunas viviendas construidas en territorios con riesgo de remoción en masa sean más sensibles a otros fenómenos como las inundaciones, y esto hace pues que sean más vulnerables y sean mucho más sensibles ante los cambios del ambiente que son producidos por este cambio climático. También tendremos problemas de seguridad alimentaria porque pues nosotros como ciudad no producimos nuestros propios alimentos, sino que dependemos de los municipios cercanos y pues tenemos una alta demanda alimentaria debido al gran número de habitantes que tenemos en Bogotá. Esto propicia que la seguridad alimentaria presente hasta en un 50% de amenaza porque hay una gran demanda de alimentos entre los ciudadanos, pero que lamentablemente no podemos suplir, y esto pues tiende a acarrear problemas de desnutrición. En cuanto a nuestras fuentes hídricas, todo lo que tiene que ver con el recurso agua, tenemos que es un problema en segunda dimensión porque presenta un alto riesgo y una gran vulnerabilidad ante el cambio climático. No solo porque implica la conservación de fuentes hídricas importantes como el páramo de Sumapaz, sino porque al igual que con los alimentos, Bogotá depende de los municipios aledaños para abastecer a sus habitantes o a gran parte de ellos. Y pues de eso depende que estas cuencas en ecosistemas de zonas donde también tenemos, pues ellos también tienen sus propias demandas de agua, entonces eso le forma un gran problema. Por lo que en esto se trabaja en la conservación del páramo y los pocos ecosistemas hídricos que pues contamos en Bogotá. En cuanto a la infraestructura y biodiversidad, tenemos un importante fenómeno de urbanización y los cambios de patrones de asentamientos que son reconocidos como factores no climáticos que influyen en los 3 componentes de vulnerabilidad al cambio climático, que son la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Bogotá pues históricamente se ha visto afectada por los fenómenos como inundaciones y derrumbes, frente a los que no se ha demostrado una buena capacidad de adaptación. No tenemos fuentes alternas de energía y tenemos una infraestructura que no es buena respondiendo ante fenómenos como el invierno. En cuanto a biodiversidad como tal, hay una gran cantidad de espacios verdes y ecosistemas que albergan esa biodiversidad en la capital, pero no es suficiente. No es suficiente para contrarrestar el daño en el medio ambiente. Por ejemplo, tenemos que en Usaquén hay muchos árboles y parques, pero lamentablemente hacia localidades como Bosa, Puente Aranda o Kennedy tenemos una importante deficiencia de estos espacios verdes. Entonces, según un análisis realizado por la Fundación Corona en compañía del Departamento Nacional de Planeación y otras entidades, denominados los 5 retos de la Agenda del 2030 o del 2030, se plantea que en Colombia no existe una política oficial que promueva la resiliencia urbana ni hay información para medir esta categoría, que es un enfoque que busca disminuir los riesgos del cambio climático sobre entornos urbanos cada vez más densificados y con una alta vulnerabilidad en los efectos del clima. Asimismo, pues tenemos una importante problemática en cuanto a la emisión de partículas contaminantes en la capital, lo cual pues hace, digamos, que se presente en la mayoría de las ciudades importantes, pues digamos, en el país. Entonces, estamos a la par con Medellín, con Cali, con Cartagena y con Jumbo. Entonces, estas son las principales problemáticas que podríamos presentar en este momento a nivel salud, imagínate.
Teniendo en cuenta, Alexandra, estos posibles impactos que son muchísimos, ¿cuáles son las recomendaciones que nos das para adaptarnos y mitigar el cambio climático? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, desde el colegio cuando regresemos al aula? Bueno, eso es importantísimo. Digamos que en el sentido de colaboración y actuación, lo que nosotros podemos hacer es importante. Digamos, son acciones individuales. Entonces, básicamente, lo que llaman las pequeñas grandes acciones, ¿no? Como reciclar, no abusar del agua, ¿cierto? Aquí hay que cuidar este recurso. También, por ejemplo, los que tienen calentadores en su casa, sí, pues yo entiendo que Bogotá tiene un clima bastante frío, pero en lo posible un baño de agua caliente, de agua fría, perdón, de vez en cuando ayudaría muchísimo. El reciclar los envases, evitar al máximo el uso de envases plásticos y de este tipo de envases de icopor que de pronto no se pueden reciclar. Cambiar bombillas antiguas por unas de bajo consumo, usar energías renovables o inclusive de pronto mirar alguna alternativa de energía, ¿cierto? Como por ejemplo la eólica. También tratar de utilizar menos transporte público, transporte personal, manejar menos, al contrario, utilizar más transporte público, desperdiciar menos comida y comer menos carne, además de apagar las luces de los cuartos donde uno no esté, ¿cierto? Que a veces a uno se le olvidan, y desconectar electrodomésticos que uno no está utilizando. Esas serían pequeñas acciones, digamos, que desde casa y en los colegios, en las instituciones también se pueden implementar. Adicionalmente podemos implementar huertos escolares, que eso permitiría disminuir los costos en cafeterías porque vamos a producir nuestros propios alimentos en los colegios, ¿cierto? Y realizar también actividades de compostaje, que hace que pues todos los desperdicios de cocina se puedan reutilizar y eso genera menos basura que va directamente a los rellenos de la ciudad. Estas son acciones pequeñas pero que sirven bastante. Muy bien, me llama la atención cuando nos comentas, porque nos da recomendaciones no solo para nuestro regreso al colegio, sino principalmente para los temas del hogar. Cuando hablas del transporte, de cómo nos movilizamos y haces énfasis en que deberíamos utilizar más el transporte público, aparece también allí entonces la bicicleta, que sería un elemento que ayudaría mucho a mejorar todo este efecto del cambio climático. Claro, también caminar, además que no solamente ayuda al ambiente, sino también a nuestra salud física. La bici como un elemento que en nuestra ciudad tiene un desarrollo ahora único. Como estamos viendo, el cambio climático es una realidad que tiene implicaciones inevitables, pero aún podemos minimizar sus consecuencias más severas. Por esto es importante seguir algunas recomendaciones. En primera instancia, les recomendamos que procuremos que nuestra alimentación en casa incluya abundantes verduras y frutas, con reducción de carnes rojas en lo posible, sin usar alimentos procesados o empacados, ¿no? Nos alimentamos mejor y reducimos, por supuesto, la producción o residuos reciclables, como nos decía también y nos recomendaba hace un instante Alexandra. También los invitamos para que continuemos trabajando sobre el consumo responsable con la reducción de plásticos de un solo uso, las nuevas formas de movilidad en la ciudad y sus beneficios para la salud, el buen uso del agua y la energía. Pensemos cómo podemos reducir el déficit de contacto con la naturaleza que tienen los niños y jóvenes cuando se acabe el aislamiento, y cómo podemos desde la casa y el colegio tener más contacto con la naturaleza para conocerla y protegerla. Alexandra, antes de despedirnos, quisiera una última recomendación. Esperamos que muy pronto volvamos todos los ciudadanos a estar en contacto con nuestros espacios y demás. ¿Qué debemos tener en cuenta, y con todo este aprendizaje de estos días de confinamiento o de que hemos estado en nuestros hogares mientras el tema del COVID pues se soluciona? ¿Cómo o cuál es la recomendación para nuestro regreso de nuevo a nuestras habituales acciones o actividades? Bueno, definitivamente tenemos que cambiar los hábitos, ¿cierto? Esto es base de lo que hemos venido aprendiendo en estos últimos meses. Tenemos que cambiar completamente nuestros hábitos, tenemos que pensar, digamos, más ambientalmente, ¿cierto? Lo que tú decías en cuanto a espacios verdes en los colegios, casi no tenemos. A los niños pequeños no se les enseña, digamos, el hecho de no tener que gastar tanto, ¿cierto? A veces nos enfocamos como en que hay que comprar, que la lonchera, que no sé qué, pero no tenemos en cuenta de pronto qué es lo que estamos comprando. Cuando tú hablas
de un mayor consumo de frutas, de verduras. Esto nos lo da la naturaleza, no tenemos que estarlo comprando ya empacado ni este tipo de cosas, sino que ellos ya vienen en su propio empaque natural. Este tipo de conciencia nos permite hacer las cosas pequeñas, grandes cosas, y generar un gran cambio, un gran impacto, precisamente, o digamos más especialmente para las nuevas generaciones. Pues Alexandra, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Mil gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todas las recomendaciones de Alexandra Caiman, nuestra invitada para el día de hoy. Nosotros volveremos el próximo día lunes a partir de las 11:30 de la mañana a través de la señal de Colmundo Radio y a partir de las 12 del mediodía a través de DS Radio para seguir hablando, por supuesto, de biodiversidad. Aprende en Casa es un programa de la Secretaría de Educación del Distrito. Quédate en casa y recuerda estas prácticas de autocuidado que te van a hacer menos vulnerable ante el COVID-19. Hay que usar el tapaboca en caso de tener síntomas respiratorios y siempre cuando salgamos a la calle tenemos que usar el tapaboca. Vamos a lavar nuestras manos con frecuencia, vamos a cubrirnos con el antebrazo al toser o estornudar. Vamos a evitar saludar de beso o estrechar las manos y vamos a tener que conservar como mínimo 1 metro de distancia de otras personas cuando estemos en la calle. Muchas gracias a todos los profesionales de la Secretaría de Educación del Distrito por todo su trabajo, por hacer posible este espacio, al equipo técnico de Colmundo Radio, al equipo técnico de DC Radio. Nos encontramos entonces el próximo lunes. Les acompañó Martín Estrada. Les deseo un resto de tarde maravilloso. Hasta el lunes, nos vemos. Chau, chau. Yo primero, y una alabanza hacia la humanidad. Cambiar el mundo empieza por ti. Desde Colombia, esta es la programación nacional de Colmundo. La radio que te acerca